Continuamos entonces. Cuando yo detecto ese desastre que ocurrió, ¿no? Puede ser un poco tarde con respecto a las salvaguardas que tengo. ¿No? Entonces, es muy importante que la detección de la contingencia esa, ¿no? La detección del riesgo, sea rápida. Que no me demore mucho porque justamente puedo a lo mejor demorar un día y ese día me puede implicar que yo tenga un backup corrupto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tengo un malware instalado, un troyano o algo, instalado en mi equipo, me estuvo haciendo estragos, yo no me enteré, ¿sí? Seguí haciendo backups y me entero al segundo día. Bueno, ¿cómo hago para salvaguardar ese tipo de cosas? ¿Sí? ¿Se entiende? Que tengo que tenerlo previsto. Aislando los sistemas para que no puedan acceder desde uno al otro al backup. Sí, sí, pero no es por el backup en sí. A ver, ¿yo qué hago? Yo hago backup de lo que tengo en el disco. ¿Sí? O sea, hay que detectar si hay alguna de estas cosas. Detección de Claro. Y en vulnerabilidades. general, uno lo que hace no es un backup solo, sino que busca estrategias para que esas cosas no sucedan. Y obviamente tendría que buscar estrategias para detectar este tipo de cosas en el tiempo que tengo que detectarlo, ¿sí? El ransomware es fácil porque, bueno, en el momento que te empieza a encriptar los datos lo detectás enseguida, ¿está bien? Pero otro tipo de malware no es tan fácil de detectar. Entonces tendríamos que tener cuestiones que nos habiliten a tener ese tipo de controles. ¿Se acuerdan cuando vimos en ITIL el tema de la gestión de eventos? Sí. ¿Sí? Bueno, tiene que ver un poquito con eso también, ¿eh? ITIL está muy, muy metido acá adentro con respecto a la seguridad. ¿Qué tipo de detección de eventos teníamos? ¿Se acuerdan? Activa y pasiva. Bien, ¿y cómo eran las activas y las pasivas? Activa me avisaba enseguida. Che, mirá que pasa esto. Eso Las después Generalmente, estaban pasiones rutinarias. los configuration items. bien, generalmente aparte, vamos a suponer que, porque hace un rato uno de los ejemplos era se incendia todo, ¿sí? Bien, ¿qué tengo para eso? ¿Tengo alguna estrategia? No, no tener Apagar todo en un fuego. solo lugar. La ¿Cómo? nube. No tener todo en un mismo lugar, físico. No La tener nube. todo en un mismo lugar Por físico. ejemplo, la municipalidad tiene servidores en el Palacio, la exaduana. En el caso de que pase algo, Bien, explotan los servidores de la municipalidad y tienen espejado en la aduana. bien. Tengo un ejemplo muy feo con respecto a eso. Las empresas que tenían en las torres gemelas, si en una torre los sistemas tenían el resguardo en la otra torre. O sea que muchas Uh, empresas perdieron toda la información, obviamente que es mucho más importante que se hayan perdido vidas, ¿no? Pero las estrategias de backups las tenían en la otra torre y obviamente perdieron todo. Bien, sí, se hace eso. Se salvaguarda la información en otro lugar físico. Bien, estrategias. Tenemos que buscar estrategias y vamos a seguir dando ejemplos con respecto a esto. Bien. Vamos a pasar a la próxima. Dentro de los marcos metodológicos, normas, etcétera, que vamos a usar, está la ISO 27000. La ISO 27000 es una norma que habla sobre seguridad de información, es una familia de normas,
¿sí? Donde la 27001 es la norma certificable y la 2 es la guía de mejores prácticas. Y si bien en la última versión no habla de esto que está acá, que es lo que se llama ciclo PDCA, planificar, hacer, revisar, actual, Plan, Do, Check, Act, ¿sí? No habla de implementar este método de llevar adelante la implementación de las ISO 27000 porque pretende que cada empresa haga su formato. En definitiva, uno va a terminar haciendo un ciclo PDCA porque es lo mejor que existe como para ir viendo si la cosa funciona. ¿Qué es lo que hace o lo que plantea la familia de las ISO 27000? Que primero, dentro de la organización, hay que establecer políticas con respecto a la seguridad. Bien, yo ahí los invito a que les dije que lo bajaran cuando arrancamos, los invito a mirar un documento de la política de seguridad de la información de la facultad, de la universidad en realidad. Si lo tienen a mano, yo voy a dejar de compartir esto y voy a buscar ese documento. ¿Cuál sería de los tres, profe? El que dice política de seguridad. Ah, listo. Exactamente. Política de seguridad de la información. UTN, política de seguridad de la información. Ahí se los comparto. Bien. Este documento está hecho en función de una normativa que existe para todas las administraciones públicas con respecto a la seguridad de la información, ¿sí? Esas políticas están definidas por un organismo que se llama ONTI, Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, creo que significa. Bien, que se encarga de todo esto de lo que es la seguridad de la información a nivel público, digamos, a nivel estatal. Bien, si nos fijamos, hay un montón de cuestiones con respecto a la seguridad, empieza especificando términos y definiciones, donde van a ver que se encuentran estas tres dimensiones que estuvimos hablando, integridad, disponibilidad y confidencialidad. Bueno, y hace una serie de definiciones y establece un comité de seguridad de la información, o sea, dice, dentro de la universidad debe existir un comité de seguridad de la información que va a ser el encargado de establecer las políticas de seguridad dentro de la universidad. Ahora, ¿quién es el máximo responsable dentro de la universidad? El rector. Y dentro de cada facultad regional, o sea, que a nosotros nos toca por ser una facultad regional, es el decano, el máximo responsable de establecerse políticas de seguridad de la información dentro de la facultad. Bueno, y tiene un montón de apartados, después lo vamos a ir viendo, porque vamos a ir trabajando sobre esto, pero si se fijan y después lo relacionan, y van a, vieron que les dije que la 27002 es una guía de mejores prácticas o de buenas prácticas dentro de la familia de las ISO 27000, bueno, esa guía de mejores prácticas tiene una cosa que se llama declaración de aplicabilidad, que ustedes la tienen también en un documento que yo les compartí, que creo que es un anexo, a ver, que se llama, ya les digo cuál es el anexo, el anexo 5, que dice guía de controles. ¿Lo tienen a mano? ¿Sí? ¿O no? ¿Lo tienen a mano? Sí, está en el Bien. error. Después analícenlo y van a ver que ese documento de políticas de seguridad de la información de la FACU
es exactamente igual, o sea, el índice, después vamos a ver, es exactamente igual a la guía de controles de la ISO 27002. O sea que la ONTI tomó un marco normativo, una norma establecida internacionalmente, como base para establecer las políticas de seguridad de la información a nivel nacional. ¿Está? Bien. Volvamos a las diapositivas. Entonces, se establecen esas políticas de seguridad y objetivos que van a tener esas políticas de seguridad de controles. ¿Qué se usa? Esa guía de controles que tiene la ISO 27002, como para guiarse, justamente una guía. Después se establece un inventario de activos, y esto es lo más importante y que ustedes van a tener que hacer, y que vamos a ver un ejemplo dentro de este capítulo, con respecto a cómo hacer un inventario de activos. ¿Qué es lo que...? Porque esa es una forma de acercarse a la seguridad de la información, es analizar todos los activos que hay dentro de un proceso, por ejemplo. Entonces, mirar el proceso y analizar los activos de información que están ahí, ver los activos de soporte a esos activos de información, y después empezar a ver cuáles serían las contingencias que pueden afectar esos activos. El ejemplo que vamos a ver es justo, miren qué casualidad, ¿no? El de las mesas de exámenes de la facultad. ¿Sí? Que ahora estamos cambiando todo porque justamente no podemos tener el activo físico que es el acta del examen. ¿Sí? Entonces, uno de los activos más importantes del el proceso de toma de exámenes en la facultad es el acta de exámenes. ¿Sí? Es el documento más importante porque es donde vamos a volcar las notas que se saca cada alumno que se presenta examen. Pero eso era un activo físico, en papel. ¿Está? Y ahora vamos a tener que transformarlo en un activo digital. Además de ser un activo físico, ese activo tiene algo anterior. Si yo pienso en ese proceso de examen, ¿cuál sería? ¿Qué necesitamos antes del acta de examen? ¿Dónde están anotados los alumnos? Perfecto. ¿Cómo hacen ustedes para anotarse exámenes? El sistema. Y saca. Entran en el CISACAD. ¿Y qué hacen? Hay una sección que dice inscripción a examen. Perfecto. Entonces, ¿habrá un registro de inscripción a exámenes? Entonces, Claro. del lado de ustedes hay un registro de inscripción a exámenes, que es posible gracias a tener operativo el CISACAD. Tenemos CISACAD, registro de exámenes, y después tenemos el acta de examen. Pero el acta de examen, además de tener a los alumnos, la lista de alumnos, ¿qué más tiene? Profesor, ¿dónde se toma el aula? Perfecto. Con lo Ahora. cual, eso debe estar antes de que ustedes se puedan inscribir, porque cuando ustedes se inscriben, no seleccionan la terna o el presidente de mesa con el cual se están inscribiendo. Sí, la ¿Sí? seleccionamos. Sí. Sí. Perfecto. O sea que antes de poder inscribirse a exámenes, hay un registro de la terna de exámenes. Bueno, yo hasta ahí mencioné, me los estoy anotando porque si no me olvido, 4 activos de información que tiene ese proceso. El acta de examen, el registro de inscripción a examen, pero para que existe ese registro tiene que estar el registro de la terna de exámenes primero, y obviamente tiene que estar el software, el CISACAD. Y me voy un poquitito más atrás. ¿Cuál es el soporte del CISACAD? O sea, el activo de información de soporte para que el CISACAD pueda operar. Los servidores físicos en la facultad. Exactamente, servidores. ¿Sí? ¿Están Bueno, en la facultad los servidores? No. son de la facultad los servidores, sí. Ah, En el área de redes están. ¿Nunca pasaste por el área de redes? pensé que se lo alquilaban a Google. No, no, son nuestros, son de la facu. Bien.
Cuando habla de inventario de activos, habla de esto, de hacer una lista de los activos y después vamos a ver que toda la información que necesitamos y qué sé yo. Y de establecer, así como hicimos recién con el 911, ¿sí? De pensar en cuál era la criticidad, bueno, vamos a tener que pensar qué es lo más crítico de cada uno de estos activos de información. Si la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, y de los complementarios, obviamente la autenticidad y la trazabilidad, para complementar a esas tres dimensiones que son las más fuertes. ¿Sí? Con lo cual, una vez que hicimos el inventario de activos, que establecimos esa criticidad, vamos a hacer un plan de tratamiento de riesgos. ¿Sí? Un backup está dentro de un plan de tratamiento de riesgos. ¿Cómo se llama? Esto de tener la información en otro servidor, en otro espacio físico, etcétera, también es un plan de tratamiento de riesgos. Está alarmas contra incendio, los generadores que estuvimos mencionando, todas estas cuestiones que estuvimos mencionando pertenecen a los planes de tratamiento de riesgos. O sea, que tienen que estar dentro de los planes de recuperación ante desastres. Yo tengo que establecer el plan de tratamiento de riesgo para poder establecer después el plan de recuperación ante desastres. ¿Sí? Y en el interín, ¿cómo va a funcionar el negocio? O sea, el Business Continuity Plan. Eso que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Bueno, todo eso con la ISO 27000. Dentro de la ISO 27002, que les dije que eran las guías de buenas prácticas, se habla de todos estos grupos de objetivos dentro de la ISO 27002, objetivos de seguridad. Fíjense, dice seguridad organizativa, las que están en lila, las que están en naranja, seguridad lógica, las que están en verde, seguridad física, y las que están en amarillo, seguridad legal. Recién mencionábamos todo lo que tenía que ver con la seguridad de la información con respecto a la seguridad informática. ¿Cuál sería la seguridad informática dentro de estos colores que están ahí? La seguridad lógica. Ajá, y miren cuántos cuadraditos ocupa la seguridad lógica con respecto a todo lo demás que sería la seguridad de la información. Completa, digamos, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con establecer bien esas políticas de seguridad de la información, organizar la seguridad, hacer la gestión de activos, ¿sí? Ver la seguridad de los recursos humanos. Algo que me gustaría que vieran. Busquen dentro de ese documento que veíamos recién, de las políticas de la universidad, lo que tiene que ver con seguridad de los recursos humanos. A ver si aparece por ahí algo que nos diga con respecto a esto que mencionábamos antes de firmar un acuerdo de confidencialidad o algo por el estilo. ¿Lo pueden mirar? ¿Lo están mirando? Sí, ¿cuál era la pregunta, profe? Si hay algo con respecto a la seguridad de los recursos humanos y algo que a ustedes les parezca que tiene que ver con este acuerdo de confidencialidad que estuvimos hablando recién. ¿Hay algo? Bien, acá Dice Gaby nos que pone, incluyen. en el capítulo 9.3, responsabilidades del usuario, ¿puede ser? ¿Está ahí?
responsable de área de recursos humanos dice que incluirá las funciones en las descripciones de los puestos de los empleados. Perfecto. Ya ahí, fíjense, tenemos relación a todas cosas que vimos, ¿eh? Cuando hablamos de puestos, también tenemos que ver qué relación tiene ese puesto con la seguridad de la información. Nosotros estuvimos viendo, cuando vimos recursos humanos, que había que definir los puestos, qué responsabilidades tenía el puesto, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos entonces que dentro de la seguridad de la información también hay que poner cuestiones referidas a la seguridad de la información dentro del puesto de trabajo. Bien, bueno, después revisamos porque vamos a ver muchísimas veces esos apartados. Hay otro marco, que es el NIST 800, que está muy bueno, que es un marco que trabaja sobre cada uno de los sistemas de información, la misión en el proceso, etc. Y lo que hace es justamente trabajarlo, pero en lugar de mirar los activos, mira los riesgos. Entonces, en lugar de analizar activo por activo, qué riesgos están sometidos, qué contingencias se pueden dar con respecto a esos riesgos, mira al revés, qué sé yo, riesgo de incendio, por ejemplo. Entonces, ¿a qué activo de información puede atacar el riesgo de incendio? Riesgo de pandemia, tendría que haber habido una, y de hecho vamos a ver una guía de posibles riesgos, y está esto de las pandemias dentro de esos riesgos. Lo que pasa es que muchas veces uno no piensa en esto, ¿no? Bien, entonces a partir del riesgo, en lugar de a partir del activo, a partir del riesgo, categorizar, seleccionar, implementar controles de seguridad, ¿sí? Bien, y controlar obviamente que eso se esté ejecutando. Bien, otra norma, la ISO 31000, habla sobre riesgos, ¿está? Cómo identificar los riesgos, cómo hacer análisis, cómo hacer evaluación, cómo hacer tratamiento. Otra más, Magerit. Magerit es del Ministerio de Administración Pública de España. Es una de los marcos más lindos que yo encontré. Y de hecho, para que ustedes digan, cuánta cosa que nos mete la profe, el año pasado hicimos con Nicolás una diplomatura en seguridad informática, y todos los marcos que estábamos trabajando que yo armé, digamos, estas temas que teníamos que poner en la materia, estaban dentro de esa diplomatura. O sea, utilizaron Magerit, utilizaron la ISO 31000. Uno solo no estaba, que es algo de Microsoft, pero que vamos a hacer alguna referencia después con respecto a los sistemas de información. Bueno, este está muy bueno, este marco. Arranca de los activos, que es como vamos a arrancar nosotros, es una de las mejores formas para alguien que no está muy acostumbrado a gestionar riesgos. Y nosotros no estamos muy acostumbrados a gestionar riesgos, sobre todo ustedes, porque todavía no han tenido, digamos, un acceso a un trabajo que tengan que hacer esto. Entonces, entender lo que es un activo, qué amenaza se materializa sobre ese activo, ¿sí? Qué valor tiene ese activo y que va a terminar degradado en función de esa amenaza, ¿está? ¿Cuánto vale la información esta que decíamos recién, que se perdió en esas 4 horas que no teníamos backup? A eso se llama degradación. Entonces, y ese va a ser el impacto que tenga este riesgo. Si no hubiéramos hecho backup, la degradación, el impacto, hubiese sido de recuperar toda la información que tenga la empresa, o si nos hubiera sido un ransomware, ¿cuál hubiera sido el impacto? Impacto es monetario. En el caso del ransomware, yo no tengo backup. ¿Cuál es el impacto? Fatal. Fatal. No, en plata. En plata. Sí, más que Pero fatal. esto lo Por eso dijiste el valor, ahora. el impacto es monetario. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo medí fatal en moneda? Y todo lo que hiciste ahora lo perdiste. Todos los procesos, Lo todo lo que tenías perdiste definido. o
O pagás. o pagás el rescate. O sea que en este caso el impacto es lo que el hacker definió que vale tu información. Entonces, la vas a pagar o no en función de vos entender que no la vas a poder recuperar. Si no tenés un backup, o tenés un backup muy viejo, ¿sí? Probablemente pagues el rescate, y ese va a ser el impacto. Obviamente nunca más va a dejar de hacer backup a partir de ahí, ¿no? Esto es más o menos como cuando uno tiene algún accidente con algo que podía haber pagado seguro. ¿Se entiende esto? Ahora, Pasa si pagas y no te la dan. bueno, ahí estamos al horno. No hay garantía de recuperación, No hay no. contrato ni nada. Bueno, todo no es posible, pero en el ejemplo, digamos, el impacto sería ese. El impacto, entonces, cuando yo pierdo toda la información, a lo mejor habría que ponerle un nombre, un valor a fatal, ¿sí? Está muy bueno decir fatal, pero tendríamos que ponerle un número. Ahora, cuando aplicamos una estrategia de mitigación, como es el backup es una estrategia de mitigación, pero no quiere decir que todo va a ser en función del backup, porque no todo se recupera por un backup. ¿Está? Ahora, si es la estrategia del backup, después tenemos esas 4 horas, a eso se le llama lo que está acá abajo, riesgo residual. Ya ahora el impacto del riesgo residual ya no es toda esa información que teníamos que recuperar y que la perdimos. ¿Sí? Ahora es el riesgo residual. ¿Y cuál es el riesgo residual? Esas 4 horas de información que podemos haber perdido si no establecimos alguna otra estrategia de mitigación para eso. Sí, una pérdida de varios miles de pesos. Y acá dice, hace un contrato de compraventa con el hacker, un SLA con el hacker, sí, estaría bueno. Bueno, cuando hablemos de riesgos, ¿sí? Vamos a estar hablando de un impacto, o sea, este valor monetario, y una probabilidad, o en este caso Majeri lo llama frecuencia. ¿Está? En función de esas dos cosas yo establezco el riesgo. Y en función de ese riesgo voy a decir, pago un seguro, establezco esta estrategia de mitigación, hago el backup solamente a la mañana o a la noche del día anterior, o tengo los servidores duplicados en otro lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que buscamos son esas estrategias que serían como salvaguardas para mitigar el riesgo. Bueno, por eso está muy lindo este cuadro, si tienen esa memoria gráfica, nos viene muy bien para poder trabajar en lo que vamos a ver de los ejemplos. Bien. Otro más, Octave creo que es este. Sí, Octave. ¿Sí? Bueno, en Octave también se establecen criterios de medición de riesgos y se establece un inventario de activos. Y sobre esos riesgos se trabajan los activos, bueno, se identifican áreas, se identifican riesgos, todos rondan sobre el mismo criterio. Algunos parten desde el riesgo en sí y otros parten desde los activos, pero no nos quedamos, digamos, en ambos casos estamos en las dos situaciones. Necesitamos los activos y necesitamos establecer riesgos sobre los activos. O partimos de los activos o partimos de los riesgos. Bien, así hay un montón de otros documentos de referencia, como, qué sé yo, el aviso 22.301 habla del plan de continuidad de negocio. Vamos a ver COVID versión 5, que es para auditorías, que tiene algo que ver también con el tema de negocio. Vamos a ver que está relacionado con ITIL, recién hicimos una referencia a ITIL. Bien. Sistema de gestión de seguridad de la información, es lo que sigue.
¿sí? Que era una de las buenas prácticas que estaban mencionadas. Bien, ese sistema de seguridad de la información tiene que estar relacionado con leyes o regulaciones que hay en cada lugar. En principio, si hablamos, por ejemplo, de que hoy hablamos, de la Ley de Protección de Datos Personales Europea, bueno, ese está en relación a la ley, un acuerdo en realidad es, que se llama Basilea II. Si quieren después ahondar más en detalle, estarían por ahí. Todo lo que tiene que ver con las leyes de protección de datos personales en Estados Unidos son exactamente al revés que la ley nuestra de protección de datos personales, que es la 25326, y las leyes de protección de datos personales europeas. Digamos que no protegen a la persona. En el caso de Estados Unidos están protegidas a la persona física, están protegidas más las empresas que la persona física. Después, si quieren, charlamos un poquito más de esto, pero no sería necesario ahora ahondar sobre ese tema. Bien, las leyes que regulan cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la información en Argentina son las que están mencionadas ahí, 25326, con una modificación que es la 26343, que me gustaría que para la clase que viene analizaran y vieran de qué se trata, la incorporación de ese artículo en la 26343. Bueno, después habla sobre la ley de protección de propiedad intelectual, y tenemos todo lo que tenga que ver con el Banco Central de la República Argentina, y con la ley 25506, que es la ley de firma digital. Hoy por hoy la ley de firma digital está muy en vigencia, porque como estamos haciendo todo a través de Internet, ya casi no hay presencialidad para las firmas de contratos, etc., se está poniendo, digamos que se está implementando mucho en tribunales y todo ese tipo de cosas. Bien. Bueno. Muy importante establecer la política de seguridad. Como vimos recién, lo primero que establece la universidad es la política de seguridad, para después establecer los controles, y la política de seguridad generalmente ataca a todas esas cuestiones que están mencionadas ahí: a la autorización, a la confidencialidad de los datos, a la confiabilidad de los datos con los que disponemos, a quién es el propietario de esa información, a la legalidad del uso o no de los datos, integridad, exactitud, todo este tipo de cuestiones están mencionadas dentro de la política de seguridad, y si la analizan un poquitito, van a ver que está en la política de seguridad de la universidad también. Bien, dentro de este ciclo de gestión de seguridad de la información, que era planificar, hacer, revisar, actuar, además de definir la política, que está dentro del plan, se define un plan de tratamiento de riesgos, que eso es lo que vamos a hacer. Se revisa, una vez que se implementó ese plan de tratamiento de riesgos, se revisa frecuentemente para medir la eficacia de los controles, se analizan riesgos residuales. Ese concepto de riesgo residual es muy difícil de entender, entonces lo vamos a estar mencionando a cada rato. Después se actúa implementando mejoras, y se vuelve otra vez a planificar, hacer, revisar, actuar. Bien. Vamos a ver planes de continuidad de negocio más adelante, contingencia y recuperación ante desastres, en la medida que vayamos trabajando sobre este tema. Bien, como es largo y tedioso, vamos a dejar acá. Vamos después a ver el marco conceptual de la gestión de riesgos, que me gustaría, ustedes pueden aprovechar el tiempo, que para la clase que viene lo tengan leído. Así como hicimos ahora, en lugar de perder tiempo al principio de la clase, como perdimos hoy, que para la semana que viene ustedes tengan leído esto, así ya arrancamos con el ejemplo, a trabajar directamente con el ejemplo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Tenemos 4 minutos antes que se termine la sesión de Zoom. Pregunta rápida del TPI, etapa 2. Dale. ¿Puede ser? ¿Se hace RFP